Buenos días, buenas tardes o buenas noches de donde nos acompañen y vean este hermoso video. Tengo aquí el privilegio, voy a cambiar la cámara para poner aquí a mi gran amigo. Es un privilegio para mí estar con él, el señor David Meir Santos de Colombia. Vamos a hacerle una pequeña entrevista porque lo he conocido un poquito, porque no puedo decir que lo conozco mucho, lo he conocido un poquito y me ha asombrado la calidad de ser humano que ustedes tienen aquí en la pantalla. Para mí es un ejemplo a seguir. Es una persona que de verdad vamos a sacarle aquí muchas cosas buenas, positivas. Y bueno, primero que todo, preséntese, don David, preséntese para el público. Buenas tardes, mi querido Fishman. Creo que la maravilla de persona la tenemos quien me está entrevistando. Y gracias por invitarme a esta entrevista. Y bueno, Uri Hashem, podamos compartir un ratito algunas cosas interesantes. Muchas gracias, mi estimado. Le voy a hacer unas cuantas preguntas, siéntase natural, no estamos aquí en un ambiente donde alguien nos vaya a criticar, sino que es un ambiente de amistad. Y la primera pregunta que le tengo, mi estimado, cuéntenos, ¿quién es David Meir? ¿Dónde nace David Meir? Cuéntenos un poquito acerca de usted. Bueno, yo nací en Colombia, específicamente en la tierra, un poco al sur de la nación, en un departamento que se llama El Huila, en la ciudad, la capital es Neiva. Ahí nací. Ya, gracias a Dios, unos cuantos años. Y bueno, Uri Hashem, judío por la vía de la conversión, aunque mis ancestros llegaron al país, la familia Brand, llegaron de Rumania, judíos, perdón, de Alemania, judíos alemanes, en 1892 a Colombia. Y se instalaron en la zona céntrica del departamento de Huila, donde ahí se establecieron. Y bueno, pues con el tiempo asimilación y después, Berat Hashem, comenzamos nuestro proceso hacia la vía de judía nuevamente y volver a nuestra casa como judíos ver, ¿no? Judíos conversos. Qué bonito que usted toca este tema, don David, porque fíjese que usted aquí me está dando una base histórica del nombre de su familia, y usted mismo menciona que hubo una asimilación, que usted es una persona conversa y demás, mientras que en este camino tan largo y tan grande, nosotros llegamos a conocer montones de personas que más bien tratan como de rebelarse al sistema, rebelarse a la Torá y lo que la Torá dice, y dicen, no, yo soy judío de nacimiento y me tienen que aceptar así, y si no me aceptan, entonces yo los repudio a ustedes y demás. Muy bonito ese punto que usted nos cuenta, ¿verdad? Y me cae mucho descartar que usted lo cuenta con humildad y no lo toma como una base para decir yo soy esto, lo otro, sino que usted dice, no, hubo una asimilación, pero yo hice conversión y ese soy yo, ese soy yo, ese es usted, o sea, así se describe usted. Muy, muy interesante. Cuéntanos, don David. No, yo lo veo un poquito tenso, tranquilo, ¿no? Estamos aquí en un público de amistad y demás, no se sienta así tan tenso. Don David, cuéntenos, ¿hace cuánto usted hizo conversión? Yo hice conversión ya en el 2018. Hicimos conversión con eh, mi familia, mi señora, mis suegros, mi cuñada. El 2018 es para acá. De hecho, acaba de tocar algo muy importante porque la historia que yo acabo de decir un poco así muy a pocas palabras es la historia también de mi señora. Mi señora tenía un zafet porque su mamá, sus padres, eh, sí eran judíos, pero no tenían cómo comprobarlo, sobre todo por parte de la mamá, porque falleció cuando mi suegra estaba muy pequeña y no tenían cómo comprobar esa situación, por supuesto, con gran asimilación. Y bueno, pues lo que se viene es la conversión para quitar esas dudas de esas dudas sobre lo que es su judaísmo como tal y no tener discusión frente a eso. Interesante lo que usted me está contando, muy, muy interesante. Ahora que usted me toca el tema, a mí me llegó un estudio, no lo hice yo, me llegó un estudio, fue muy interesante, porque me llegó antes de que naciera mi hijo primogénito en este 2021, y un día antes de que mi hijo naciera, falleció un rabino muy, muy importante de apellido Ávila.
Yo soy de apellido Ávila, muchos me conocen como Benjamin Fishman porque el rabino que a mí, literalmente, él lo dice abiertamente, él me adoptó a mí como un hijo. Cuando yo hice conversión en Israel, en Tafshin Ayin, ya vamos para 12 años de conversos. eh, el rabino que me hizo la conversión, no puedo decir su nombre porque el Estado lo persigue, no lo dejan que él haga conversiones, porque él no es parte del movimiento del Rabanut, aún así en Israel. El rabino que me hizo conversión dice, bueno, y se va a llamar su nombre en Israel, Binyamin Ávila. Y dijo el rabino, no, Fishman. Ok, está bien, yo tenía 16 años, yo no me quedé callado, está bien. Sin embargo, yo sé que mi verdadero nombre, el nombre de pila, yo sé cuál es, y mi apellido yo sé cuál es, y es Ávila, y ese día, que fue un 4 si no recuerdo mal, fue un 4 de Adar, el 4 de Adar falleció Rabbi Eliezer de Ávila, antes se eran los nombres de, y cuando me puse a investigar, y bueno, eso me lo mandaron a mí, me puse a investigar que la familia de Ávila viene de una ciudad que fue construida por judíos, Ávila en España, y ahí sale el apellido Dávila, Ávila y otros apellidos. Y este rabino fue nieto de los que tuvieron que salir de España. Mucha de la familia Ávila salió de España para Marruecos, para Portugal, para Túnez, para América, comprobado históricamente. Y este rabino, interesante, de que la época de él, que es 1700 y algo, él era el yerno, no, él era el cuñado del Orahaim Akadosh. No sé si ha escuchado el Orahaim Akadosh. Sí, sí, claro. Él era el cuñado del Orahaim Akadosh, o sea, la esposa del Orahaim Akadosh era la hermana de él. Y él era un rabino muy, muy importante que escribió muchos, muchos libros que tal vez no son muy famosos, pero quien los lee sí ve que es muy, muy grande. Y él fue rabino en las ciudades de Marruecos. Tenía un hermano que era también Benjamín de Ávila, que era otro rabino. Y, y en sí esa familia es muy recordada porque todos eran personas muy practicantes, y muy talmidei jajamim. Estamos hablando de personas muy centradas en la Torah. Entonces, el que me mandó el estudio me dice, mira, tal vez no lo sepas, pero aquí hay una base para tu apellido y tengo aquí una línea que yo sé que es paterna, no es materna, pero tengo aquí una línea donde podemos comprobar que tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo y demás tienen un linaje judío. O sea, no sirve para nada porque yo ya hice conversión, yo sé que no, pero es algo bonito que ver que algo queda ahí y eso nos atrae al judaísmo. Usted no sintió eso mismo, tal vez, cuando se dio cuenta no sintió que iba a haber una atracción por el judaísmo que nos llama a acercarnos a Hashem. Claro que sí. Y esa es la historia de muchos, ¿no? Que escuché una vez de un hombre que se le acerca al Rebe, Menachem Mendel de Moria, y le dice, dame un nombre para la conversión. Me voy a convertir, y le dice, te trae una quemará que dice, ¿quién es un converso? Un judío que viene a convertirse. Empezaste con un planteamiento muy interesante, Nicole Fishman, y es, muchos dicen, yo soy judío porque tengo un linaje judío, y yo debería ser judío porque mis apellidos históricamente vienen de una herencia judía. Entonces, ¿para qué hago conversión? ¿Por qué hacer conversión? ¿O para qué conversión? Creo que ese es un problema entre muchos que exigen una herencia que es posible que vengan de ella, como en el caso tuyo, en el caso mío, etcétera, etcétera. De hecho, me contaron la historia del apellido Brand y es muy interesante, demasiado interesante. Pero yo creo que si nos hacemos esa pregunta, eh, tal vez por falta de conocimiento, por falta de educación y por falta de reconocer y aceptar el contexto de nuestra vida, es que se niega esa situación de decir, yo soy judío, pero ignoro que
si no nací como judío, es porque en algún momento negué mi judaísmo. Yo un día me hice la misma pregunta. Si yo vengo de un linaje judío, ¿por qué tengo que hacer conversión? Pero cuando entendemos que seguramente Dios no se queda con nada, Dios es justo en todo. Tal vez en la vida pasada yo negué el judaísmo, públicamente. De hecho está muy bueno su concepto, pero voy a desviarlo un momentico de lo personal y voy a hablar un poquito de lo colectivo, lo que yo he visto. Muchas personas llegan y entienden, o no hablo, no hablo que tengan una realidad, porque muchas personas no tienen una realidad. Muchas personas tienen un cuento de hadas que no existe, que no lo pueden fundamentar. En este caso, por lo menos, como usted me habla y lo que yo puedo demostrar, no hablo que sea judío de nacimiento, eso sí, lo estoy diciendo claro, pero tengo una ruta de cómo investigar a mi padre y a mi abuelo y demás, y que se puede ver que hay un judaísmo por ahí. Pero sin embargo, vea usted qué interesante que muchas personas que se dan cuenta de una posibilidad, que no quiere decir que sea real, se dan cuenta de una posibilidad, exigen como un derecho la posición de judíos como si fuera un estatus, pero no lo ven como lo que en realidad es. Es una persona que llega al judaísmo, de una vez dice, acepto sobre 1613 mitzvot, acepto las mitzvot de Rabanán, acepto todo el Shulchan Aruch, me estoy metiendo aquí, que si en un momento mi esposa tuvo un problema de nidad, por más mínimo, yo no sé cómo hacerlo, entonces me voy a tener que aguantar, o si tengo aquí un problema de carne y leche y era la comida que tanto estaba esperando durante 2 años porque no tenía dinero para comprarlo y cayó algo de carne y leche, pues no sé qué hacer, no me lo como. Entonces no es como un derecho, es como un deber más bien. Uno Es acepta un deber. la palabra correcta, deber. En la vida tenemos deberes, los derechos nos los ganamos. Los deberes son parte de la vida. Yo creo que esa falta de educación en eso, en este punto importante, es lo que hace que muchas personas estén completamente desconectadas de lo que significa ser judío y lo que significa a lo que reclamo ser judío. Muchas personas pueden tener el hecho de que conozcan algo de su historia, es simplemente un punto de referencia para decir, ahora entiendo por qué la motivación que tengo. Pero eso no significa que me pertenece, significa que tengo que volverlo a ganar. Significa que no soy, tengo que recuperarlo. Pero eso, mi querido Fishman, es importantísimo. La educación, tanto a nivel como ser humano, como la educación a nivel de conocimiento de la vida pública. Una persona que no tenga educación como ser humano va a creer que el mundo le debe y que todo le pertenece. Yo me creo, por ejemplo, un caso muy secular, ¿no? Me creo jugador de fútbol, entonces soy futbolista porque me creo jugador de fútbol. Alguien un día me decía, yo le decía a alguien, si yo me pusiera la capa de Superman, no porque me ponga la capa de Superman voy a volar. No puedo Sí, pasar sí. eso. Y porque tampoco me coloco una yarmulke voy a ser judío. O los que es un médico porque se crea médico y se ponga una bata, no va a ser médico porque un día descubrió que su abuelo había sido médico y uno de los mejores. Está bien, es un punto de referencia. Yo quiero ir a ese punto donde mis abuelos estaban, pues tengo que volver a ganar esa posición. Tengo que asumir unos deberes y un compromiso sí o sí. Fíjese que en el Tanaj hay una parte tan bonita que me gusta mucho cuando el rey David iba a trasladar el arca a Jerusalén y la llevan en una carreta y uno de los hombres pone la mano y muere. La pregunta que dicen, ¿sabe por qué murió el hombre? Y escuché de Rabben Saken que explicaba en nombre de los sabios y decía, porque la Torah está establecido que se lleva en los hombros de carga, por los levitas, por supuesto. Pero aquí el punto que nos quería decir era, la Torah tenemos que cargarla en los hombros, o sea, asumir una responsabilidad. Yo no puedo decir que soy esposo de tal mujer cuando no tengo ninguna responsabilidad con ella. Yo no puedo decir que ir a reclamar derechos a un lugar cuando no tengo responsabilidad. Los derechos son la consecuencia de haber adquirido deberes. Y una persona que de repente se despierta esa chispa que lo tomó como un punto de referencia,
Ok, si eres coherente con eso, entonces ven y asume responsabilidad. Y una corte rabínica, por supuesto, va a decir que eres una persona correcta, que te va a evaluar y va a hacer la declaración, porque así está establecido en nuestra Sagrada Toira. Y entonces va a ser judío, punto. Eso es todo. De hecho, usted ahorita, disculpe que lo, que lo interrumpa, usted tocó dos temas muy interesantes y voy a agregar un poquito el último tema y quiero que hablemos más del otro tema. El tema de las responsabilidades, en realidad cuando uno llega al Beit Din y el Beit Din le dice a uno que le hace preguntas en la mikve, le dice, usted decide sobre usted mismo el yugo de la Torah y el Hatam Sofer dice que hay que especificar las mitzvot, la Torah escrita, la Torah oral, las costumbres, las halajot y demás, y la persona tiene que responder sobre cada uno que sí. No solamente usted acepta el yugo de la Torah y después llega cuando ya dijo, acepto el yugo de la Torah, pero esto no me dijeron sobre esto, no me dijeron sobre lo otro. Khatam Sofer dice, para que una persona acepte el yugo de la Torah en una conversión de verdad, tiene que decir, tienen que preguntarle sobre todo. ¿Y eso qué está haciendo la persona? Está recibiendo puros deberes. Aceptar todos sus yugos es puros deberes. Pero aquí quería tocar un tema muy interesante que usted habló y es la educación personal. Vea que eso se da demasiado. Y creo, usted me va a corregir, porque aunque nuestro gran amigo Duit Meir no nos comentó que él tiene una profesión, y yo no voy a comentarlo porque él no quiere comentarlo, o tal vez nos los No, pero explique. si quieres decirlo, lo puedes decir, claro que sí. Nuestro gran amigo David Mayer es un gran psicólogo de renombre, profesional, increíble, súper profundo. Y Lo de bueno, renombre es un agregado, ¿no? Lo de renombre es un voy a agregado. decir un poquito de alabanzas en frente suyo. Después, cuando usted no esté, le voy a decir más a la gente. El tema es que le iba a preguntar, ¿qué opina usted sobre eso que la gente viene a reclamar? Eso no es una expresión de ego y orgullo pensando tal vez que el mundo les debe a ellos y gira alrededor de ellos. No tiene nada que ver con esto, es un pensamiento que me viene. Dígame usted, tal vez estoy equivocado. De hecho, sí. De hecho, si alguien quiere venir a convertirse, lo primero que debería estudiar y ser orientado, formado, tres conceptos que son distintos. Ser, estudiar, orientado y formado son tres etapas distintas. Es ser persona. No se puede ser un buen judío si no se es primero un buen noaji. Primero un ser Qué humano bueno eso. con nidos. No puedo pretender, como dijo alguien, ganar el cielo si no, todavía no conozco la tierra. Claro, El, claro. y para ello, lo primero que una persona debe ir es a confrontarse con, convertirse es dejar ese mundo atrás para adquirir una identidad que se llama ser judío. Pero venir a decir, es que yo lo soy, es una arrogancia demasiado grande. ¿Por qué? Y le agrego, discúlpeme que lo interrumpa, a una arrogancia y además una ignorancia indiscutible. Claro que sí. Ahora, ¿por qué se da esto? Hay varias cosas psicológicas que hay que analizar acá. Uno, el contexto de vida de las personas. Una persona que viene de hogares disfuncionales, sin papá, sin una orientación de la mamá, con problemáticas inclusive que son influenciadas por el mismo país donde viene, eh, no tiene una formación correcta y por lo tanto, inclusive su situación económica, si es de escasos recursos, que en la mayoría de los conversos no son ricos, la mayoría no son ricos, trae una problemática donde hay un abandono afectivo en la mayoría, por ejemplo, en mi experiencia con tratar con personas que van a la conversión y con personas que están en este proceso, es superarse a sí mismo en esa estima tan baja que tienen de rechazo, de afecto. Entonces, como siento que el mundo me debe porque la vida que tengo no me gusta, y ahí posiblemente la motivación de muchos al buscar el judaísmo es porque si me dicen que soy judío me siento más estrella, me siento diferente, me siento extranjero. Eh, Tal vez la motivación de muchos es esa.
y hay otros que realmente tienen verdaderas motivaciones, traen ese problema emocional que han adquirido en sus familias, a que vengo aquí a adquirir algo, pero no voy a hacer nada por ello, sino que me lo das porque simplemente lo merezco. Ahora, eso es por tener una percepción equivocada de la vida judía. Muchos piensan que la vida judía es una religión, como trae de sus vidas personales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, otras creencias, te pueden decir, ven, di 10 palabras y ya perteneces acá. Ah, perfecto, ya, este mundo es mío. Cuando la gente llega al judaísmo piensa que es igual, porque piensa que es una religión. Y resulta que no, la vida judía no es una religión. Estamos hablando de la identidad de todo un pueblo único, de un Dios único. Y esto lo comparamos a una profesión. Yo no me leí un libro de psicología y mañana dije soy psicólogo. Ah, tú quieres ser psicólogo, está bien. 5 años de universidad más otras cosas más que hay que hacer, presentar examen y la decanía de una universidad dice, creo que estás, tienes una formación correcta, eres psicólogo. La vida judía es igual, yo no puedo hacerme judío simplemente porque me siento judío. Sentir es una cuestión de que parte de la intención humana. Ser es una identidad. Esa es una gran diferencia entre una cosa y otra. Y muchas de las personas que traen no traen identidad porque no tuvo papá y mamá o porque no tuvo una educación correcta. Entonces, su identidad es incorrecta. No saben. Se llaman problemas de existencialismo. No sé quién soy en la vida. Ah, me parece que los judíos como que casan porque son como que un pueblo que hoy en día sonamos. Perfecto, yo quiero estar ahí. Me pongo la yarmulca, yo soy judío. Pero no es por una motivación hacia la vida judía. Es por abandonar su propia estima que no le gusta, o su propia vida que no le gusta. Es un problema Es bastante serio de educación. interesante lo que usted me habla ahorita de la educación y demás, porque esto se puede incluso proyectar. La gente que viene con malos indicadores en temas psicológicos y de comportamiento y demás, llegan al judaísmo muchas veces con esas mañas que tienen por ahí de mentir, de exagerar, de manipular, de demás, para llegar a ser un judío. Cuando ya está siendo un judío, cuando ya hizo la conversión, comienza a sacar todo eso que él tal vez ocultó, que es algo aquí que tal vez le quiero agregar. Él supo ocultar sus malas costumbres mientras estaba en un proceso. Después de que ya hizo el proceso, todo lo saca a relucir y lo proyecta y lo canaliza para con la gente que está dentro de esto. Esto es algo, yo no sé, al menos en mi caso, en mi pequeña experiencia, para mí es muy común, muy, muy común toparme con personas así. Pero esto tiene que ver con este problema que usted dijo, problema de existencialismo. Problema de existencialismo que tal vez la persona no sabe qué es y, y eso le genera muchos problemas a la hora de entrar a un lugar donde se ocupa una identidad. Entonces, solamente por decir un ejemplo, usted me va a corregir que como usted sabe, yo tal vez sí me leí un libro de psicología, pero no soy psicólogo, yo no me creo psicólogo. Me encanta la psicología, pero no me creo psicólogo. Pero yo he visto personas que tienen estos problemas, tal vez los encubren un poquito durante sus procesos de conversión. Cuando llegan a la conversión, comienzan a exigir que ellos son judíos, de que ellos mandan, hablan mal de los demás para coaccionar que esos demás caigan, ya sea en trabajos, ya sea en vida personal, ya sea en pareja, ya sea dominar imágenes de personas, porque ellos tienen un problema de que ellos no saben qué son ellos, no saben con exactitud qué son ellos, no saben si son de la clase C, de la clase B, de la clase A, de la high class, o tal, no saben nada, entonces ellos para guardarse su reputación tratan de bajarlos a todos y hacerle mal a todos y coaccionar que todo les salga mal para que ellos siempre estén arriba. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ellos no tienen una posición y no tienen una identidad. Ellos no se identifican con algo. Entonces comienzan a trabajar sobre los demás para que esos demás sean menos que ellos, para que ellos se sientan yo a veces les llamo la policía judía, la policía jasídica, los redes del país. Nosotros decimos, yo decía aquí, por ejemplo, ahí va el rey, lo digo sarcásticamente, pero no es por burlarme. Ahí va el rey de Guanacaste y ahí está el rey de tal lugar, porque
La persona tiene ese problema. Él no dice, yo soy una persona que no sé tanto, sí sé tanto, tengo esto, tengo lo otro, y en esa posición yo trabajo, me identifico con eso y voy trabajando. Y, perdón, último punto, tan profundo es ese problema que esas personas pueden pasar 30 años en el judaísmo y tal vez no avanzaron nada. Así es. De hecho, una persona que lleve un año y no haya mejorado en su vida, no está estudiando todo. No está Mi estudiando todo. estimado, yo no le quiero alargar mucho esto porque estoy seguro que tiene muchas cosas que hacer y usted nos está regalando un tiempo extra a esto. Quiero tocarle un punto porque tal vez a mí me interesa que la gente sepa por parte suya, una persona tan responsable y tan profesional, ¿qué consejo, qué consejo nos daría usted a nosotros para poder ir subiendo poco a poco en el judaísmo, para ir superándonos? ¿Qué es el consejo que usted nos daría a nosotros? Hablamos al comienzo de 3 etapas: Ok, educación, orientación y educación. formación. La educación Ajá, tiene que ver no solo con la parte teórica, que debe haber una parte teórica, hacia dónde vamos, sino que esa educación tiene que ser orientada y formada. Una persona que diga, por ejemplo, a mí me interesa la vida judía, tenés que venir a someterte a un proceso donde te eduquen, te orienten y te formen en esa educación. Ahora, la mayor evidencia de que yo deseo es que puedo tener la humildad para aceptar ese proceso. ¿Por qué? Dijimos que al comienzo el problema de muchas personas que hacen esta clase de cosas, que es tan difícil a veces conocer, es por el hecho de que como no tuvieron un papá, no tuvieron una mamá, no tuvieron un principio de respeto, de autoridad en la vida, y entonces carecen de identidad, necesitan llamar la atención. Rap, wow, qué Zucker, profundo. Rap Zuckerberg, de bendita memoria, dijo: ¿qué es la verdad? La verdad no la podemos poseer, solo podemos caminar por ella. ¿Pero qué es la mentira? Llamar la atención, buscar aprobación. El que busca aprobación, el que busca llamar la atención, vive en una mentira. Eso es lo mismo que el orgullo y la arrogancia. Ahora, me Tengo que pararlo ahí, tengo que pararlo ahí. Usted acaba de dejar unas palabras tan bellas, tan profundas, tan todo, que de verdad me gustaría, por favor, que lo repita tal vez en cámara lenta para que podamos deleitarnos de esa frase, porque esa frase es increíble. Eso, yo me siento como en las nubes solamente de haber escuchado esa frase. lo que dije es, una persona, al no haber tenido una buena educación, una base para poder construir su vida, no tener padre y no tener madre, no trae el principio de respeto. Por lo tanto, desarrolló traumas basados en abandono afectivo, problemas de existencialismo, una estima por el piso, toda esta clase de problemas emocionales, y viene a la vida judía basado en una mentira de su propia vida, la cual rechaza y busca una identidad judía no por ser judío, sino para sentirse bien y llamar la atención. Dije que Ralph Zuckerberg dijo una vez que la verdad no la podemos poseer, solo podemos caminar por ella. Pero la mentira es buscar la aprobación. Y buscar la aprobación, buscar el que me mires, buscarse la estrella, es la mayor expresión de arrogancia y de orgullo. Ahora, Rap Saka de Argentina dijo: ¿querés llevar la Torá? La Torá necesita quien la cargue. Y para cargarla necesitas ser persona para cargar. Porque la Torá fue dada a los humanos, no a los animales. Y no podemos convertirnos, el ser humano no puede convertirse por su comportamiento en un animal. ¿Cómo es un animal? Agresivo, salvaje, que quiere acabar con su presa. Ese es el comportamiento de un animal. No es el comportamiento del pueblo de Israel.
Los sabios dicen que si alguien no trae las características de Abdul Nabino, de jefe de bondad con su hermano, si es cruel, él, tenés que dudar que él es judío. Tenés que dudar que él es judío. Ahora, las personas necesitan ser educadas, orientadas y formadas. Para eso tienen que aprender a respetar a alguien. Hay un amigo que decía que cuando él se convirtió le dio muy duro porque él había sido pastor de una iglesia cristiana, como de 2000 miembros, y era Wow. doctor en divinidades. Wow. Cuando en Estados Unidos, allá en Nueva York, le ponen a un muchacho de yeshiva de 15 años a que le enseñe, y él se sentaba como un pavo real, decía, porque soy doctor en divinidades. ¿Qué me puede enseñar este muchacho? Cuando empieza a Wow. enseñarle qué es la Torá, él tuvo que reconocer, yo soy un bruto, no soy nada. Esto es una tontería lo que yo me estoy construyendo en un castillo vacío. Tuvo que reconocer, dejarse educar, orientar y formar. Mira, hay algo aquí especial y es interesante. Todo aquel que se convierte o que va a cambiar la conversión es un hijo espiritual de alguien que lo formó. Lo aprendí esta mañana de Raf cuando dijo, ¿por qué los hijos de Rachel, cuando dijo, me construiré en, en su sirvienta? ¿Cómo se llama esta? Eh, Silpa y... ¿Cómo se llama la otra? Ahorita no tengo el nombre, vamos a ver, Silpa y se me Bueno, fue el nombre, pero lo podemos buscar rapidísimo. se A mí construyó es en sus cuando, sirvientas y dice que Naftali y Gad, que eran hijas de sirvientas, se consideraban hijos de Rachel y Menú. Ahora, ¿por qué? Porque Rachel los educó. Pero vemos un caso atrás, con Abrujo Navino, en cuanto a Sara y Menú, dijo en su sirvienta, acostar con mi sirvienta, también me construiré a través de ella. Pero dice Bilha era el nombre. Bilha. Pero ¿qué pasó con la esclava que tenía Abrujo Navino, que era eh, La esclava de Abraham vino era Agar. Agar? ¿Por qué no? ¿Por qué Ismael no es considerado hijo de Sara y Menú? Porque no lo educó Sara y Menú. Porque dicen los sabios que Agar no lo dejó educar y lo educó de acuerdo a su formación. O sea que quien viene a la vida judía y quiere hacer un proceso, tiene que dejarse formar. Ahora, esa palabra formar debemos entenderla, dejarse corregir. Y para dejarme corregir necesito obligatoriamente tener humildad. Necesito bajar la cabeza y reconocer que no sé, porque yo no puedo pretender venir a enseñarle a mi padre, porque está escrito en la Alajá que un niño no opina delante de los adultos y un converso es un niño. Buenísimo, buenísimo. La Gemara nos dice a nosotros, Gershom Mitkayer, que Tinok Shenolat Dami, el converso que hace conversión, es como un niño que acaba de nacer. Entonces, eso es una referencia a muchos puntos. Hablan de los pecados, pero usted lo acaba de usar para otra cosa, que es cierto, o sea, el tema de la educación. Entonces, esto no debería ser tomado con ligereza. Y más que todo, yo voy a agregar a sus palabras, vemos que muchas personas hoy en día entran al judaísmo y son educadas por personas o son formadas por personas que no son aptas, son de esos tipos de personas como usted lo mencionó en algún momento, que tienen problemas existenciales y ellos se perciben, no tienen una identidad y se percibieron de un momento a otro que son personas aptas para educar a los demás y generan ese daño en la vida de las otras personas Mucha que a lo demagogia, mejor, ¿cómo? mucha demagogia. Exacto. Y generan ese daño que a lo mejor personas pueden sufrir ese daño por todas sus vidas. Ellos no saben lo que es un maestro. Un maestro puede hacer con lo que le dé la gana con su alumno y su alumno tal vez no se da cuenta. Voy a agregar aquí un pequeño ejemplo que me dijo una persona aquí de Costa Rica, que él es profesor en la universidad y él le enseña ciertas cositas y entre esas cositas, para no detallar qué enseña, tienen que hacer proyectos. Entonces, hizo dos grupos dentro de sus personas que están aprendiendo con él y los puso a hacer un proyecto, pero a unos les enseñó bien y a otros los enseñó mal. Ninguno de los dos grupos tenía conexión con el otro. Cuando hicieron el proyecto y lo mostraron,
A unos les sirvió y a los otros no les sirvió. Entonces, los que les sirvió comenzaron a decir, wow, ve, eso pasa porque nos esforzamos, trabajamos en grupo, nos fuimos a informar, sacamos tiempo, preguntamos a expertos y demás. Ellos todos se lo atribuyeron a ellos mismos, mientras el otro grupo que falló comenzó a pelearse entre ellos. No, eso fue culpa suya. Usted no quiso llegar aquel día. Usted no le quiso preguntar a su primo. No, no, usted fue el que puso el cable mal. No, es que esto no se hacía así. Usted acaba de estropearlo porque no tenía que hacer esto aquí en la clase. Bueno, comenzaron a pelearse y entonces él les dijo, señores, ni ustedes lo hicieron bien por sus méritos, ni ustedes lo hicieron mal por sus méritos. Ustedes lo hicieron bien porque yo les enseñé a hacerlo bien. Y ustedes lo hicieron mal porque yo les enseñé a hacerlos mal. Entonces, no solamente quería ver si ustedes tenían unas pruebas que quería hacer con ellos, sino también les quiero enseñar cuánto vale un buen maestro. Porque ustedes, si yo no los corrijo y no les digo esto, ustedes se van a seguir equivocando toda la vida. A menos de que rompan ese paradigma o esas limitaciones que normalmente la gente adquiere. Pero si no, van a adquirir esto como un error para todo y van a seguir cargando. Así Y es. estos que creen que ellos lo hicieron bien, ellos van a seguir creyendo para toda la vida que ellos lo hicieron bien, pero nunca se lo atribuyeron a un maestro. Entonces yo me puse a pensar, wow, imagínese usted ahora en el judaísmo que nos enseñan el día a día cómo vivir. Si yo tengo un mal maestro, ese maestro que menosprecia la Torá, ese maestro que manipula la Torá, que según las personas cambia su opinión o que le da menos importancia a temas relevantes y le da importancia a temas que no son relevantes, ¿cómo esa persona va a salir al mundo judío y cómo va a practicar la Torá? ¿Cómo va a terminar practicando la Torá? Así tiene toda la razón. Ese es el punto. Porque una persona no puede llegar a entender esto porque no tiene una base para entenderlo. Una base educativa para entenderlo. A mí, un querido rap eh, me dijo, estando en Nueva York, me dijo, mira, si querés conocer quién es un verdadero converso, mira la educación que trae de su familia. Si la ha superado, si no es una buena y la ha superado, excelente. Pero si trae una base de educación que ahora va a ser direccionada en la vida judía. Es una persona que nunca ha respetado a una persona, no ha bajado la cabeza ante alguien, no lo va a hacer acá tampoco. Entonces, ¿qué cambió? Cambió de vestimenta, cambió de palabras. Pero es que eso no es ser judío. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. El judaísmo se De hecho, basa en la midot. Todo el judaísmo de uno es la midot. me Una acuerdo persona lo que puede pasó. ser, perdón, una persona puede Disculpe, ser alágicamente judía y con todo perderlo todo. La base, me acuerdo lo que pasó con Abraham Avinu y su hermano. sí, Abraham Avinu era íntegro y cuando lo tiraron al fuego salió ileso, pero su hermano era por afuera, pero por dentro no era. exacto. Entonces murió, pero quedó ileso por fuera. Lo Y mismo mira, parece con esto. y mira el ejemplo del gran Rabbi Akiva, un sabio lo confronta y le dice, ¿tú eres Rabbi Akiva? Y dice, sí, soy Rabbi Akiva, de una noble familia pagana. Y Sí, Rabbi no, Akiva buenísimo. era Rabbi Akiva. Ahora, creo Claro, que claro. nosotros tenemos que tener esa humildad uno tiene que ganarse el derecho de ser escuchado. Y quien llega no tiene derechos, tiene deberes. Los derechos se ganan, como lo dijo Onkel Osaguer a su tío, el emperador. Me dijo, tú premiarías a un general sin haber ido a la guerra. Cuando le digo, ¿por qué tienes que convertirte? Está bien, si quieres estudiar la Torá, el judaísmo, está bien, estudialo, pero ¿por qué tienes que convertirte? Y le dice, tú, majestad, condecorarías a un general si no ha ido a la guerra. Los derechos vienen después. Este es un principio de educación para todo el mundo. Hoy vemos en nuestra sociedad de los jóvenes, judíos o no judíos, que reclaman derechos sin tener deberes. No, por defecto recibimos deberes. Los derechos me los gano. Y uno tiene que ganarse el derecho de ser escuchado. Frente a un maestro se baja la cabeza. Frente a un sabio de nuestra generación se baja la cabeza. Ante quien sepa más que yo, se baja la cabeza. Quien no Buenísimo, tenga esa buenísimo. educación, difícil, va a alcanzar niveles de honor y de respeto en la vida judía. Entonces, como no los puede ganar por el lado correcto,
Los va a ganar por el lado incorrecto porque es una costumbre equivocada que trae de la vida pasada. Ahora, yo creo que habría que tener aquí me dijiste la pregunta, ¿cuál es pues, lo que creería posiblemente, ¿verdad? Un buen consejo? Es aprender a aprender, a aprender a aprender. Yo tengo que reconocer primero, tengo que aceptar y reconocer la realidad de mi vida. Sí, mi familia puede ser brand, lo que sea, pero yo soy un ignorante. Un ignorante que cuando llega a la realidad a mi vida no soy judío. ¿Por qué? Bueno, eso lo entenderé en el camino. Hay muchas explicaciones para eso, desde místicas hasta prácticas. Pero ahora mi realidad es que soy un ignorante, que tengo Claro. dificultades, que tengo cuáles son mis faltantes. Cuando yo hago todo ese balance y reconozco mis faltantes, reconozco mis limitaciones, entonces lo único que me queda decir, necesito aprender, que me corrijan, que me eduquen. Como lo decía Rabí Meir, Rabí me decía, tenés que amar la corrección, tenés que amar la corrección. ¿Por qué? Porque alguien que me corrija me ama. Lo que pasa es que la gente tiene, como dicen los sabios, dos creencias y costumbres equivocadas. Y cuando vienes a convertirte, ¿qué eras? No eras judío. Por defecto debes saber entender que tenés creencias y costumbres equivocadas. Seguro que las vamos a tener. Cuando soy consciente de eso, simplemente aquí estoy. Dime, corríjame. Pero cuando alguien se cree algo, cuando no lo era, él construyó un mundo sobre un imaginativo. Y va a ser toda el constructo va a ser equivocado porque de la base ya está equivocado. Es un problema de Buenísimo. educación. Buenísimo. De hecho, voy a agregar aquí para ya entrar a la parte final y despedirnos, porque si no, de verdad vamos a terminar hablando horas de horas, porque Sí, esto, sí, aparte de ser divertido, educativo y demás, es súper profundo y podemos, de hecho, de aquí queda grabado en el video que lo invito otra vez a hablarle, no solamente a mi persona, sino al público que va a ver este video, a hablarnos un poquito más. Mi mentor, que yo lo considero como un papá, y a veces también lo considero como más, que es el Rabino Pinchas Fishman, me dijo a mí alguna vez sobre unos comportamientos que muchas personas han deseado que él haga. Me dice, no, es que la Torah no nos enseña así. ¿Quién me enseña así? Me enseña el Estado. El Estado, yo sé que un Estado dice, si alguien hizo algo así, la ley dice que tal y tienes que ir hasta las últimas consecuencias, como dicen. Pero la Torah no me enseña a mí, yo no, la Torah no me enseña a mí así, o sea, yo tengo que comportarme como judío. Entonces, todo lo que yo le caigo mal a las personas, que muchas personas le caen mal a veces sus decisiones, como que no lo entienden, es porque yo me comporto como judío. Yo llego y medito y digo, bueno, pasa esto, ¿qué es lo que la Torah me diría a mí? Voy a basar mis actos en Torah, voy a basar mis actos en algo santo, entonces en esto voy a actuar. Pero cuando hablamos de los conversos, y que eso también no lo tienen en mente muchas personas que también hacen conversión, que se dedican a esto, tal vez el converso tiene una reacción no por Torah, sino que pues por su propia razón y ese raciocinio que le enseñaron durante años, que viene acarreando desde su familia, sus amigos, su entorno, su escuela, su colegio, su ambiente laboral, y eso no tiene nada que ver con la Torah. No tiene nada, absolutamente nada que ver con la Torah. Y lo único que hace es destruir algo que es santo, profanarlo con sus ideas y actitudes malas. Pero bueno, mi estimado, yo voy a acabar por aquí la conversación. De verdad, le agradezco mucho su tiempo. Ya como digo, quedó ahí grabado, el Zoom queda grabado y va a subir. Van a haber miles de testigos, Besrat Hashem. Y va a ver que está invitado para otra conversación y ya vamos a hablar más de temas específicos. Ahorita solamente lo estamos conociendo, pero vamos a hablar más de temas específicos, por favor, antes de irnos. Una persona que ha pasado tanto, de verdad tanto, y que se dedica de forma responsable a atraer a las personas al judaísmo, porque es responsable lo que usted hace. Le pido una pequeña bendición para su servidor y una bendición para el público que nos va a estar viendo. Ay, Santo Israel, ¿quién soy yo para eso? Nada que nada, nada que nada. Yo creo que es lo contrario, es un ser que darnos una verajá porque lo que lo he conocido
eres una persona con contenido, eres una persona que podría aplicarse lo que dijo el Baal Shem Tov, dijo en los tiempos postreros, y hablaba de estos tiempos según los sabios, un judío será tan raro como ver al Baal Shem Tov en su época. Usted me está tratando de raro. No, no, Gracias. no, en el Eso es sentido lo de, que... no, en el sentido que será, de lo que quiero decir el Baal Shem Tov es la percepción de la gente. Es como si dijéramos que hoy en día ver a una persona bien educada es raro. O sea, lo que era lo normal pasó a ser raro. ¿Por qué? Porque la persona es rara o porque la gente que le ve tiene un nivel más bajo en su educación. Eso es lo que quise decir Bachento. Yo creo, yo no he hecho nada realmente para eso. Yo creo que Bendíganos, bendíganos, querido amigo. Yo después digo una bendición. Bendíganos usted, por favor. ay, santo Y Dios. Bueno, que acá aunque dos sea pequeña. que solo pido más bien alguna oración a Hakadosh Baruj Hu, que Hakadosh Baruj Hu eh, nos permita, nos permita, nos dé de su gracia y de su bondad para que podamos eh, aprender a respetar, a valorar, aprender a aceptarnos a nosotros mismos y que nos dé el mérito de poder aprender a servir. Gracias. Amén, amén. Mi estimado, yo lo bendigo a usted y bendigo a todos los que nos escuchan, que podamos subir todos juntos, poco a poco, en la santidad de la Torah, en la práctica de la Torah, y poder desarrollarnos en este camino del judaísmo, desarrollar nuestra espiritualidad y acercarnos todos los días más a Hashem, como tiene que ser Besat Hashem. Muchas gracias, mi estimado. Hasta luego y que tenga una linda noche. Hasta luego. Gracias.